¿qué tal? Bienvenidos a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Le agradecemos a la Coordinadora Republicana porque esta es una producción que llega gracias a ella. Así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, en VHTV, en Cable Más, en Best TV, a través de Best Cable y a través del portal La Abeja y en Conectados TV. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están Excelente. el día de hoy? Bien. Bacán. Bueno, yo también bastante bien, para redundar. Aunque el tema de hoy no es nada bueno. No es nada bueno. Yo considero que en realidad los procesos de guerra, en realidad a lo largo de la historia, de hecho han hecho la historia de alguna forma. Sin embargo, es cierto también que muchas vidas se pierden en el camino. A pesar de que ha sido un proceso necesario para la conformación de los países, la delimitación de territorios, el ejercicio de repente, en algunas cosas beneficioso y en algunas cosas no tanto, de algunas potencias sobre algunos países, ha sido una cuestión que nos ha venido atravesando desde siempre y hasta el día de hoy está latente. Por lo tanto, vamos a tocar el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Enrique, no sé si quieras comenzar de repente con una Sabemos que tú tienes contexto historia sobre la personal. situación. Sí, claro, tengo un pariente mío que está casado con una ucraniana. Muy loco. Bueno, desde mi punto de vista, yo sí conozco de antemano digamos, los problemas sociales que han sufrido los ucranianos por mano de ellos, ¿no? Sobre todo el tema de la pobreza que han vivido por años subyugados al gobierno, a la ex Unión Soviética. Estas grandes poblaciones que de por sí siempre han migrado, ¿no? Por ejemplo, Argentina es un país con mucha inmigración ucraniana. Argentina, Brasil y Uruguay. Y si no mal recuerdo, me parece que también en el sur de Chile también hay bastantes ucranianos. Entonces siempre ha habido estos movimientos, ¿no? Desde esa zona. Pero todo ha sido por la problemática que tenían con el gobierno central de la ex Unión Soviética, ¿no? Han sido, digamos, desplazados, nunca ha habido una política real para sacarlos de la pobreza. Luego ellos tuvieron su estado de independencia, y a la vez la Unión Soviética se convirtió luego en lo que es Rusia, ¿no? Digamos, se acabó el muro de Berlín, se acabó las redes de los países comunistas y así fue que se destruyó, digamos, esta nación, ¿no? Si se puede decir nación, gran nación. Entonces, ellos ya pasaron varios años, ¿no? Después de que desapareció la Unión Soviética. Sin embargo, aún así ellos se han sentido, los ucranianos, como subyugados ante los rusos, ¿no? Y también hay una ida y vuelta. Los rusos también sienten que los ucranianos no son personas ciudadanas, sino son más rurales, más pueblerinos. Una de las cosas que de repente no sepan, Ucrania es un lugar donde hay mucha siembra, ¿no? Es el lugar del trigo, de la siembra del trigo, de la soja, otros granos, no recuerdo bien, pero siempre fue este espacio rural de siembra, ¿no? Y que abastecía el resto de naciones rusas. Perdón, sí, naciones rusas, exactamente. Y bueno, yo tengo esta perspectiva y sentimiento de los ucranianos de ser mal adversos a los rusos, ¿no? No sé si sea la verdad, pero yo un poco me he congraciado con ellos, ¿no? Por el cariño Sí. que le tengo a mi familia. En realidad esa es la perspectiva que la gran mayoría de personas tiene ahora, que Ucrania, bueno, al ser más pequeño, obviamente Rusia siempre ha tenido el poder, siempre ha impuesto su cultura frente a ellos, pero la cultura de Ucrania nunca se ha impuesto frente a la rusa, ¿no? Claro, claro, claro. A pesar que la cultura rusa depende mucho de la cultura ucraniana en el sentido histórico, ya que Cultural también. culturalmente la Kiev, busquen así, Kiev como la capital de Ucrania, de Rus, que es como Rusia, pero RUS, fue la capital original de esa zona, ¿no? Después se llamó Kiev y después Rus pasó a Rusia, miren. O sea, de ahí Claro, proviene el nombre de toda esta región. claro. La zona que en algún momento se dijo iba a ser Eurasia, ¿no? Porque claro, Rusia tiene tanto zona asiática como europea. Claro, claro. Entonces es un país realmente geográficamente muy amplio.
Ahora, hay que también ser claros en que es cierto, todo esto deviene de un contexto histórico y cultural que se ha ido desenvolviendo en el camino y evidentemente tiene sus causas y sus porqués, ¿no? Habría que acordarnos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya los países, y eso es un proceso de Guerra Fría, evidentemente, pero se da también porque en realidad se empiezan a formular algunos tratados. Por ejemplo, en el año 1949 se forma la OTAN como contraposición a este posible surgimiento de Rusia y la ideología comunista. Y Rusia hace lo propio. De hecho, empieza con el Tratado de Varsovia, en el que se incluían países como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, la URSS evidentemente, y detrás de eso estaba consecuentemente, dado que es el contrario hegemón, digamos, de Norteamérica, China, pues, ¿no? Estaba como un constante, digamos, alguien vigilante con respecto a este problema, ¿no? Pero Sí. ya podemos ver dos bandos, ¿no? Países del Tratado de Varsovia y países de la OTAN. Tras los años, con la decadencia del comunismo en los años 90, cae el muro de Berlín, como bien mencionas, y ya los países empiezan un poco más a adentrarse al sistema de mercado norteamericano. Estados Unidos empieza a fortalecer las alianzas con Europa. Sin embargo, evidentemente Rusia todavía... bueno, y de hecho Rusia, cuando se rompe la Unión Soviética y también pretende jugar con las normas del mercado económico, pretende ingresar a la OTAN, sin embargo no se lo permiten. Ujú. Y me parece que sí intentó dos veces, porque no Sí. solamente fue con Gorbachev, sino también fue con el mismo Putin. Con Yeltsin y luego Putin. Y luego, Pero había un requisito que les estaba pidiendo la OTAN, que justamente lo leí, ¿no? ujú, Que era que primero se establezca una alianza de paz, ¿no? O sea, ya acá tú quieres entrar acá, pero danos, digamos, algún tipo de movimiento o una prueba que tú no quieras echarnos de nuevo con nosotros, ¿no? claro, Claro. Y se creó la Alianza de la Paz y bueno, les dieron un tiempo para que se adhieran a esa Alianza de la Paz, pero no quisieron. No quisieron adherirse primero a esa pre-OTAN, digamos. claro. Incluso no sería extraño, digo no sería extraño porque no estoy muy digamos al tanto de ese acuerdo, pero es muy probable que hayan habido condiciones económicas bajo las cuales Rusia ha tenido que estar supeditado de repente al poder norteamericano y evidentemente Rusia como país hegemón y como país imperialista en parte no iba a acceder. Entonces es claro que existe una división ya que se viene formulando desde hace muchos años. Luego, ¿cómo estalla la guerra? La reciente guerra ahora que empezó en 2022 entre Ucrania y Rusia. Y es que ya los ánimos vendían bien caldeados, ¿no? En el 2014 primero se anexa Crimea a Rusia Mm, y de hecho prácticamente fue una invasión rusa hacia Crimea, que es una isla que da hacia el mar que se encuentra en esa zona europea, el Mar Negro, si no me equivoco. ujú. Y se da porque al mismo tiempo en Ucrania ya había un problema. Había un problema en el que en ese momento el presidente no quería ejercer ciertas regulaciones con Rusia, no me parece que se quería anexar o no se quería anexar. Entonces, de por sí, los ucranianos siempre han tenido un sentimiento de independencia Así de esta es. ideología rusa, ¿no? O de la nación Además rusa que en sí. su idioma es diferente. Además que su idioma es diferente. Sí. Y por otro lado, posteriormente, y esto ya sucede en el 2022, el conflicto que sucede en realidad en la zona del Donbass, Ujú. que vendría a ser Lugansk y Donetsk, ¿no? O sea, que básicamente son dos ciudades que se encuentran colindando con la franja que divide Rusia e Ucrania. ¿Por qué se da? Porque, claro, en las dos ciudades hay tanto personas de habla rusa como de habla ucraniana. Ujú. Entonces, en algún momento el conflicto ha estallado y Rusia ha aprovechado eso para defender a su población, digamos que étnica y culturalmente hablando, Claro, claro. ¿no? Entonces, podemos tener en claro que este problema tiene muchos entreverados de por medio y si bien es cierto, la guerra no es justificable, yo creo que habría que analizar bien los puntos que se están tocando, ¿no? No sé qué opinas tú hasta el momento, Flavia. Bueno, en realidad ahora
lo que yo sé son las últimas noticias, ¿no? Todo lo que ha pasado ahora con Putin amenazando sobre la guerra nuclear, sobre llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que inicialmente Putin, siempre ha tenido una posición muy violenta frente a todos los problemas, más cuando se trata de proteger su cultura, pero últimamente esa característica que él tenía de protegerla no la estoy viendo, sino que veo que está liberándose muy fácil a todo el servicio militar, ¿no? Cómo se refiere a ellos, ya no lo veo con ese digamos que cariño, ¿no? Porque bueno, cariño nunca vas a sentir por alguien que envías a morir, pero ese nacionalismo ya lo veo distorsionado, ¿no? Como que desde su parte ya no veo ese sentido protector, sino más simplemente defensor. Claro, normalmente en estos tipos de gobernantes lo que prevalece es el territorio, el poder económico y la capacidad de influencia que ellos tienen como organismo gubernamental sobre otro país, Sin ¿no? embargo, Nunca va a ser la gente necesariamente, claro, ¿no? pierden parte de su esencia, de esa cultura que tanto quieren preservar al enfocarse en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y se podría resumir en que de repente estos tipos de personajes creen que el fin justifica los medios. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de los aspectos más técnicos y más precisos sobre este problema por los que atraviesa el conflicto Ucrania-Rusia ya en la segunda parte. Pasamos a una segunda parte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Habla P en esta segunda parte. Bueno, como comentábamos al inicio, este problema tiene y amerita un análisis, pero antes quería preguntarte, Flavia, qué fue lo que dijo el presidente Putin hace unos días, que de Bueno, hecho ha sido bastante Fuerte. fuerte. En las últimas noticias, la OTAN parecía querer involucrarse en este aspecto. Sabemos que se ha involucrado intentando disipar, ¿no? Va a persistir, digamos. Sí, claro. Pero el presidente de Francia, Macron, dio algunas opiniones precipitadas, ¿no? Supuestamente la OTAN iba a empezar a atacar a Rusia, a defender con más voracidad a Ucrania, y ahí fue donde Putin dijo, esto no es posible, si esto llega a suceder, nosotros vamos a tener que empezar con la guerra nuclear y eso destruiría prácticamente el mundo entero, ¿no? Como que estaba amenazando con destruir a la humanidad completamente. Y en esta situación es que todos los países de la OTAN han retrocedido y han dicho, bueno, no, por nuestro lado no teníamos en mente iniciar un ataque masivo contra Rusia, ¿no? Defendiendo Ucrania. Así que esto es lo último que ha sucedido. Claro, y como comentábamos al inicio, vamos a tocar un poco los temas más específicos. Ahora, en el aspecto económico, ¿qué es lo que pasa entre Ucrania y Rusia? ¿Qué es lo que pasa en realidad con Rusia, perdón? Bueno, los intereses de influencia económica por parte de ambos países de Europa vienen desde mucho tiempo antes de la guerra. Por ejemplo, el Nord Stream 2 es un gasoducto que viene desde Rusia a Alemania. Ujú. Este gasoducto propicia o proporciona casi un 60-70% del gas que necesita Alemania para subsistir como Ujú. país. En ese proceso, que esto ya venía en el 2011, Trump le dijo a la canciller Angela Merkel de que no le parecía este proyecto porque podría suponer un arma coercitiva política por parte de Rusia hacia Alemania en caso exista una guerra. Ujú. Porque claro, si hay una guerra, evidentemente Rusia va a aplicar ciertas sanciones a los países que no adhieran a las políticas que ellos quieren. Pero esa fue una opinión de Trump, pero obviamente Angela Merkel le dijo que él no tenía la decisión, o él no tenía la libertad de por qué interceder en las políticas económicas que está involucrada su país, de alguna forma, ¿no? Entonces tiene bastante lógica también, ¿no? Porque cada país baila con su pañuelo, evidentemente. Le vamos a comprar, cualquier persona le compraría al que te vende a mejor precio y en mayor cantidad, eso es lógico. Entonces desde ahí ya empezaban los problemas. Pero ¿qué sucede también? En caso Rusia le deje de suministrar, o en ese momento, o continuamente, o ahora, o más adelante,
le hubiese dejado de suministrar, cosa que ya lo hizo, porque creo que ese proyecto se suspendió. Pero Ya. supongamos que no se hubiera hecho y se tendría que hacer. Si lo dejaba de hacer, Estados Unidos estaría favorecido porque el mercado se le abriría a ellos, porque Ujú. Estados Unidos es el único capaz de al mismo tiempo suministrar gas a esa gran parte de Europa. Es decir, de por sí ya hay intereses económicos tanto de Rusia como de Estados Unidos. Claro, hay un factor económico, de hecho, decisivo, ¿no? En toda guerra, ¿no? Hay beneficiados y hay, digamos, los que han perdido la guerra, que son los que van a pagar el pato. Pero en el tema del gas, todos nos hemos visto afectados, ¿no? Sí, desde que sucedió esto fue que los precios del gas empezaron a elevarse, incluso aquí se vio eso, ¿no? Claro. O sea, el tema energético siempre va a cambiar. Va a haber ahí una subida, una baja, quién da más, quién da menos. Pero no nos olvidemos que también hay un tema relacionado a lo cultural y religioso. Es decir, Rusia tiene un contexto de ser un país sumamente conservador, ligado a lo ortodoxo cristiano, a su iglesia Ujú. ortodoxa cristiana, que ve con bastante recelo a las iglesias, por ejemplo, evangélicas occidentales, ¿no? Que abundan, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. Entonces, se sabe de mano que en Rusia están prohibidas las iglesias evangélicas, ¿no? Hay un odio, no sé si se llama odio, pero hay un repudio un poco a eso, ¿no? A tergiversar la palabra ortodoxa cristiana rusa. Entonces, dentro de su pensamiento ortodoxo ruso, disculpen la redundancia, está también todas estas ideas antiprogres, ¿no? Anti-neomarxistas o Ujú. anticristianas ortodoxas también, ¿no? Que destruyen la familia, con lo cual de repente nosotros coincidimos, ¿no? Y, y ellos ven con mucho temor que existe una invasión, ¿no? de la OTAN y la invasión europea con ese tipo de ideas y cambie la Claro. mentalidad en la población, ¿no? Se tergiverse digamos, el pensamiento cristiano ortodoxo, el cual Putin es sumamente devoto, ¿no? Devoto, ¿no? Entonces también está este tema, ¿no? Que él lo toma muy en serio, ¿no? Ahora, si bien nosotros somos conscientes que es un peligro, ¿no? Es un peligro para los jóvenes, el pensamiento único neomarxista, Ujú. no sé si sea tan necesario provocar, o sea, inducir hacia una guerra, ¿no? Por esto. O sea, siempre yo pienso que hay que tratar de agotar todos los recursos posibles para llegar a un acuerdo, ¿no? No mandarse de frente ya, vamos a hacer guerra. Sí, en realidad con la globalización ese tipo de ideologías ya se han visto dentro de la sociedad rusa, porque incluso, a ver, yo he llegado a ver videos en YouTube sobre jóvenes actuales en Rusia y cómo es que viven y cuál es la ideología que comparten. Y toda esta ideología que Putin está protegiendo tanto llega a través del Internet fácilmente. Entonces, la Mm, protección debería ir por otro lado, no tanto por el lado, a ujú. ver, tan eh, del Estado, sino de los pequeños gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, y yo considero que ahí tenemos un panorama bastante claro, ¿no? Por un lado, yo creo y considero que existen los gobernantes de ambos países o los grandes funcionarios, digamos los capitanes de navío de una nación, que siempre están intentando ver cómo controlar económica y geopolíticamente, consecuentemente, a los demás países, sobre todo los países potencia, ¿no? Entonces podemos ver y cómo es que o Estados Unidos o en este caso Ucrania pretende mantener cierta hegemonía en su país Ujú. en contra de la hegemonía rusa sobre las ciudades que pretende recuperar, como son las del Ujú. Donbass. Pero para hacer eso necesitas evidentemente a gente que esté dispuesta a luchar por ello. Ujú. ¿Y qué es lo que pesa más normalmente en el individuo de pie? O sea, en el ciudadano, ¿qué es lo que pesa más? El El individualismo. sentimiento religioso, moral, ético, patriota, o los Mm. intereses económicos a la hora de defender tu patria. Yo pienso que pesa más el Lo, sentimiento lo se- lo patriótico, sentimental, lo lo emocional. sentimental, lo emocional. Entonces, lo que mueve Claro. a las masas para proteger lo suyo es la cultura, Sí, es la historia, es el totalmente. sentimiento moral, o sea, es tu patria, o sea, tú peleas por tu patria, tú no peleas porque, claro, ellos tienen ciertos
componentes que me van a favorecer a mí económicamente, como el gas, como los hidrocarburos. O sea, la gente no está viendo eso de fondo. Claro, claro. Lo que está haciendo simplemente es luchar por lo suyo. Y los gobernantes se aprovechan de ese sentimiento patriótico para, evidentemente, mandar a su gente a pelear. Claro, Ese es un claro. tema, por un lado. Y por el otro, tenemos el mapa también que evidencia lo que estoy diciendo, que es claro. ¿Por dónde empezó Rusia el ataque a Ucrania? Por Mariupol y Zaporilla. Zaporilla especialmente, pero primero vino por la zona que está cerca a Crimea, que es el sur de Ucrania, que es como una península que se desemboca en Crimea, que ya estaba capturada, por cierto. Pero ¿qué hay en Zaporilla? Una planta nuclear. Ya. Entonces, claro, lo primero que haces es neutralizar las fuentes de energía del país contrario para tú mismo hacerte con ellas y al mismo tiempo empezar a ganar territorio. Entonces suspendes energía a un país, te haces dueño de ellas y al mismo tiempo ya tienes un control necesario, económico, evidentemente, estratégico, porque Crimea es una zona estratégica, vamos a explicar luego por qué. Pero aún así te das cuenta de cómo ha venido Rusia haciéndose del poder de esa zona ucraniana. ¿No? Cosa que ya Claro. lo consiguió, porque Zaporilla ahorita está en control de los rusos. Hay algunos, claro, todavía hay peleas, hay defensas por parte de Ucrania. Sin embargo, sigue siendo el control de Rusia. Han intentado ya recientemente combatir en Kiev. Sin embargo, el ejército ucraniano ha podido repeler los ataques enemigos. Pero claro, o sea, vamos dándonos cuenta de que efectivamente hay intereses de por medio que son estrictamente económicos y energéticos. Ahora, Claro. hay que tener algo bien claro también, que me olvidaba de decirlo. Pero hasta hace poco, no sé si seguirá el plan porque no lo he estado siguiendo a rajatabla, pero digamos que hay una aproximación y se cree, se intuye sobre todo que la Unión Europea está pensando en construir una red eléctrica solamente que abarque la Unión Europea. Evidentemente Rusia no va a formar parte. Y tenemos que tener en claro que Rusia le suministra energía eléctrica y al mismo tiempo recibe energía eléctrica de Ucrania, porque Ucrania tiene las plantas nucleares bastante cerca a Rusia. Entonces, evidentemente hay una cuestión de favores o de beneficios que podría perder Rusia en caso Ya. Ucrania adhiera a la OTAN. Ya. En un aspecto económico, digo, ¿no? Eso no justifica que, claro, Putin quiera iniciar la Tercera Guerra Mundial y quiera mandar a matar a todo el mundo. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero digamos que vámonos dando cuenta de que sí, hay intereses de por medio. Ahora, una cosita. La famosa Guerra Fría, ¿no? Que fue esta pugna entre dividir el mundo bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Todo el tiempo se mandaban amenazas, ¿ah? Te voy a sacar la mugre, te voy a meter bomba atómica. Entonces no es nuevo, ¿no? O sea, eso lo menciono, ¿no? Porque si bien él amenazado, ¿no? Es muy difícil que eso, o sea, ya hemos pasado en nuestra historia por esas amenazas, ¿no? Y gente más Claro, loca, tal ¿no? vez es la costumbre. Porque había gente más loca en el gobierno. Yo a Putin no lo veo tan loco, pero sí lo veo muy fanático de su país. Amo mucho su país, a su nacionalismo. Y bueno, ojalá, creo que terminando ya el tema, al menos mi postura, yo espero que como pacifista no suceda, no traspase, digamos, el límite, ¿no? Yo diría Y que se no pueda resolver todo. Yo diría que no nos precipitemos tanto a dejar el tema porque el próximo programa muy probablemente lo toquemos también. Creo que abarca un poco más, Sí. el tema se presta para analizarlo un poco más y bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé si quieran agregar algo más. No. Yo tú- presento la misma posición que tú. Espero que simplemente se llegue a algún acuerdo, porque yo también soy extremadamente pacifista y estos temas siempre me han parecido los más horribles para tocar. Sí, Pero bueno, esto ha sido Habla P. Gracias por escucharnos hoy. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Dinos qué crees de todo lo que te he mencionado aquí mis compañeros. Si crees que que alguna de nuestras opiniones ha sido correcta, equivocada. Claro. Coméntanos todo lo que piensas. Esta ha sido una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como CRTV, en VHTV a través de Cable Más, en BCB por Vez Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. Hasta la próxima. chao, chao. Yeah.